Damos gracias al Dios eterno, a Dios Yahweh. También le damos gracias a su santo Hijo Yeshua, Mesías. Le damos gracias al Espíritu Santo y esperamos que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio que vamos a tener en esta noche. Y hoy vamos a estar estudiando un tema, el tema que hemos estado teniendo cada semana sobre el día de reposo y sobre los mandamientos. Y bueno, que abramos los ojos de todo lo que hemos oído y de muchas mentiras que nos han llevado a mucha confusión. Hoy primeramente vamos a estar hablando sobre este tema del día de reposo. Y bueno, el día de reposo es de Dios y fue dado al pueblo de Israel como señal, solamente a los que están en el nuevo pacto. Y eso del nuevo pacto está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8 y comenzando en el verso 8. Y para ver eso, de que el día de reposo fue dado solamente al pueblo de Israel como señal y para todos los que están en el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo vamos a entender eso? Para eso vamos a leer las escrituras y vamos a ir al capítulo 8 del libro de los Hebreos y vamos a ver qué es lo que dice en el verso 8. Y dice ahí, dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, dice, no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, dice, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y en esta parte, yo lo que quería que vieran, que la Biblia dice que en el Nuevo Testamento Dios hizo un nuevo pacto, pero lo hizo solamente con Israel y con Judá. Entonces, si la Biblia nos enseña que el día de reposo es una señal solamente para el pueblo de Israel, de que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, y en el Nuevo Testamento tenemos esto de que el nuevo pacto es solamente para Israel y para Judá, no para los gentiles. Entonces hemos hablado sobre esto. ¿Cómo vamos a entender esto? Si el día de reposo no es para los gentiles. Pero si vamos al libro de los Efesios, en el capítulo 2, también encontramos ahí que nosotros entramos a los pactos solamente por la sangre de Mashiach, por la sangre del Mesías, entramos a los pactos y somos ciudadanos de Israel. Solamente por el Mesías alcanzamos la ciudadanía en Israel. Entonces, si el día de reposo es una señal solamente para el pueblo de Israel, por el nuevo pacto también es para los gentiles, pero si los gentiles vienen al pacto, entonces es simplemente que ocurre esto, es si venemos los gentiles al pacto, porque Dios no nos va a forzar. Entonces si venimos a los pactos de Israel, entramos nosotros también en el día de reposo, porque el día de reposo es una señal para el pueblo de Israel. Entonces si nosotros venimos también a los pactos por el Mesías, por la sangre de Yeshua, entonces nosotros también entramos en esta señal del día de reposo. Entonces también nosotros tenemos que guardar el día de reposo. Ahora, una de las cosas que yo quería que vieran es que viéramos en Génesis, en el capítulo 2 y en el verso 1, que es lo que la palabra de Dios dice. Y ahí dice que, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y quería que viéramos esto, porque hay un debate y hay
montón de argumentos de quién es el día de reposo. Que si el día de reposo es del pueblo de Israel, que si el día de reposo es para los judíos, que no es para los gentiles, pero aquí claramente podemos ver que dice Dios, este día es mío, no es de nadie. Entonces aquí dice claramente, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces el día es de Dios, el día de reposo es de Dios. Pero lo que ocurre aquí dice que Dios lo santificó y lo bendijo. Está bendecido y está santificado este día séptimo. Y si quieren estar moviendo la Biblia cada vez que esté leyendo un verso, porque solamente voy a estar hablando del día de reposo y voy a estar viendo diferentes versos de la Biblia que se conectan con los textos para no salirnos fuera del contexto. Entonces, para que nos mantengamos guiándonos solamente por los textos que llevan al día de reposo. Y quería que viéramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 15, sobre lo que nuestro Señor Yeshua, el Mesías, está diciéndole al pueblo de Israel cuando Él está evangelizando. Allí en Juan 14, 15 dice ahí, si me améis, guarda mis mandamientos. Y ya vamos a enfocarnos aquí en esto, porque mucha gente dice, bueno, ya la ley ya está abolida y ya no tenemos nada que ver con la ley. Entonces, pero he comentado y he dicho que si decimos que estamos en la gracia, pues si estamos en la gracia es porque hay ley. Porque si tenemos gracia es porque todavía vamos a ser juzgados. Porque si no, pues no necesitamos gracia si no hay ley. Porque ¿quién nos va a juzgar? Entonces si estamos bajo la gracia es porque la ley todavía está vigente. Entonces lo que dice aquí nuestro Señor Yeshua en Juan 14, 15 dice, si me améis, guarda mis mandamientos. ¿Por qué el Mesías está diciendo? Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y bueno, si creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es la palabra encarnada, porque eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Dice que es la palabra, que la palabra se hizo carne. Entonces, si Él es la palabra encarnada, entonces Él fue quien escribió los mandamientos. Entonces, no creo que haya una manera de que, digamos, no alcanzamos a entender de qué está hablando. Exactamente Él está diciendo que si me aman, guardarán mis mandamientos, porque yo los escribí. Porque no escribió unos mandamientos Yeshua, el Mesías, y luego otros mandamientos los escribió su Padre. No. Él los escribió. Entonces, por lo tanto, Él dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, si no lo amamos, no vamos a guardar los mandamientos. Entonces vamos a ir a Daniel, al capítulo 7, en el verso 23, para ver algo sobre la apostasía y sobre la profecía de Daniel, que él está hablando que surgiría una mentira en un futuro y que traerá una gran confusión en todo el mundo. Y vamos a ver ahí en Daniel 7, en el verso 23, lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver porque hay una gran controversia y una lucha si guardar el día de reposo o no guardarlo, y que si lo manda Dios o no lo manda Dios. Que si los que estamos en el Nuevo Testamento vamos a guardar el día de reposo o no lo vamos a guardar. Y en esta parte, en Daniel 7:23 dice, ahí, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará.
dice en el verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y aquí en esta parte quería que ustedes vieran cuándo fue cuando surgió este cambio, cuándo fue cuando se modificó la ley y los tiempos. Y dice aquí Daniel, es una profecía. Esa profecía tenía que pasar en el futuro, de que tenía que venir el cambio de la ley, tenía que cambiarse el día de reposo, el día de la adoración. Y dice aquí en el verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y vamos a ver, mientras estudiamos historia sobre esta apostasía, quién fue esta persona que cambió la ley y el día de la adoración. Este cuerno pequeño que dice la Biblia, que dice Daniel, que él vio, y podemos encontrar porque hemos estudiado sobre quién es la bestia. En estudios pasados hemos estudiado quién es la bestia, quién fue quien persiguió al Mesías cuando él nació, quién quería matar al Hijo de Dios cuando él nació, lo que dice en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. ¿Quién anduvo, levantó todo ese ejército para matar a los niños en el tiempo de Herodes? Pues fue Herodes quien trató de matar al niño. Entonces tenemos una profecía de quién es el dragón, pero a quién le dio su poder. Pero él siempre está utilizando a un humano para hacer la maldad. Entonces encontramos que Roma representa a esa bestia, ese cuarto reino que se levantó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese mismo poder que tiene Roma, surge otra persona, quien hizo el cambio del día de la adoración y de la ley. Y en esta parte, mientras estudiamos quién cambió el Shabbat al domingo, y eso ocurrió el 7 de marzo del 321, que fue decretado por Roma a todo el mundo que el día se cambiara, y eso lo hizo Constantino, el emperador Constantino. El emperador Constantino fue quien cambió el día de la adoración, él cambió el Shabbat al día domingo, que en el día domingo se hicieran todas las adoraciones y todas las festividades de iglesias, que en el día domingo eso fue declarado y decretado que era el día en que todos se debían de reunir para celebrar y venerar a los dioses, pero claramente nosotros sabemos que Dios es quien ordenó que se guardara el día de reposo. Y hay algo bien curioso, porque mientras estudiamos historia, que por 4300 años el mundo está descansando en el día séptimo y no hay domingo. Entonces lo que yo encuentro que mientras estudiamos historia, por 4300 años el mundo está descansando en el sábado y no hay domingo, no hay descanso. O sea que solamente se descansa un día a la semana, y ese es en Shabbat, ese es el sábado. Todo el mundo lo está haciendo, solamente hay un descanso. Entonces imagina que la Biblia dice, en 6 días harás toda tu obra, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo reposarás, en el séptimo descansarás. Entonces yo lo que encuentro es que ateos y personas que no creen, y todos aquellos que están diciendo que no hay Dios y que no existe el juicio y que no hay otra vida y que no hay otro mundo, ellos están descansando en el sábado. Y no importa que no crean, pero lo que importa es que Dios ha establecido que se guarde el día séptimo, y toda la gente lo está haciendo, aunque no crean en Dios, pero ese día se está guardando porque hay 6 días para trabajar. Ok, pero lo que ocurre en el 321 del 7 de marzo, que Constantino decretó eso, que el séptimo día se cambiara al día primero de adoración y de descanso.
Entonces es lo que ocurre que ahora tenemos 2 días para descansar. El día que Dios ha establecido, el séptimo día, y luego Constantino dijo, bueno, pues hay que hacernos otro día para descansar. Y ya no vamos a trabajar 5. O sea que nos benefició. Ok, pero esa es la historia. Si estudiamos historia vamos a informarnos más y vamos a crecer más. Y si no lo hacemos, pues vamos a estar ignorando muchas cosas. Entonces vamos a ir a Éxodos 20 en el verso 8 para seguir leyendo sobre el día de reposo. Ahí en Éxodos 20, 8 dice, ahí dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Y fíjense qué tremendo lo que ocurre aquí, lo que Dios está diciendo. Dice, 6 días trabajarán. Y eso es exactamente lo que está pasando. Por 4.300 años. ¿Ah? Entonces, es como algo bien extraño que en el 321 del 7 de marzo se hizo una modificación y se cumplió la profecía que Daniel dijo. Entonces, todo es profético. Una de las cosas que también si ahorita tenemos mala doctrina y mala enseñanza, porque también es profecía. ¿Ves? Y Daniel todo lo profetizó. Entonces lo que ocurre es que si nosotros entendemos más profecía, se nos van a abrir más los ojos. Vamos a ver en Éxodos 31, en el verso 12, lo que la palabra de Dios dice ahí. Éxodos 31, verso 12, y de ahí dice, habló además Yahweh a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajarán, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarás pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo, dice, por sus generaciones, por pacto perfecto. Y en el verso 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, dice, y en el séptimo día cesó y reposó. Eso es lo que vimos en el capítulo 2 del libro de Génesis. Entonces, una de las cosas que cuando comenzamos esta enseñanza, yo les dije, esta es una señal para el pueblo de Israel, entre Dios, entre Yahweh y el pueblo de Israel. Pero como vino el Mesías a cumplir el nuevo pacto, entonces ahí dice que nosotros entramos a este pacto por la sangre del Mesías. Entonces ahora nosotros también, si vamos a guardar el día de reposo, es una señal entre nosotros y Dios. Y como la Biblia nos está hablando aquí sobre una señal del pueblo de Israel, entre esta relación, esta comunión que el pueblo tiene con Dios y su pueblo, y podemos ver que son señales de días de adoración, son señales de días de reposo. Entonces cuando leemos en el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, donde dice que Dios sellará a sus escogidos, podemos encontrar de qué Él está hablando de una manera que tenemos que entender que es espiritual. Es una relación de adoración, es una relación en que Él y su pueblo están teniendo esta comunión.
No es que Él les va a poner una marca a las personas como un tatuaje. Eso no es. Dios está hablando de cosas espirituales. Y vamos a ver más adelante en Éxodo 35 y en el verso 1 lo que la palabra de Dios dice ahí. Éxodo 35, verso 1. Y dice ahí: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajarán, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo, dice alguno, morirá. Dice: No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Vamos a ver lo que dice en el libro de los Levíticos, en el capítulo 16 y en el verso 29. Y aquí en Levíticos 16, verso 29 dice, ya están ahí, está delante de Números, y dice ahí: Y esto tendréis por estatuto perpetuo, dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, dice, por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Verso 34, y dice: Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Yahweh lo mandó. Y allí mismo en Levíticos, vamos a ir más adelante, vamos a ir al capítulo 19. Comenzando en el verso 1. Y dice ahí: Y habló Yahweh a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh vuestro Dios. Cada uno temerá a su, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Yahweh vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Yahweh vuestro Dios. Ahí mismo en este capítulo 19, vamos a ir hasta el verso 30, vamos a leer lo que dice ahí. En ese mismo capítulo 19:30, y dice ahí: Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Yahweh. Y nos vamos a pasar hasta Levíticos 23 en el verso 1. Y ahí dice: Habló Yahweh a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, dice, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura, y el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días
ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y vamos a ver en el verso 9. Dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis, dice, al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos, dice, el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto, dice, holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Verso 15. Y contaréis desde el día que ciegues, dice, al día de reposo, desde el día en que ofrecieres la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que será de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. Verso 18. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Verso 20. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, y se la dejarás, yo Yahweh vuestro Dios. Verso 23. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. También habló Yahweh a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh, ningún trabajo haréis, dice, en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Dios. Verso 29. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Verso 33. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis.
7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Verso 37. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que os acostumbréis dar a Yahweh. Verso 39. Y dice ahí, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis en tabernáculos. Habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestras descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Dios. En el verso 44 dice, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Y fíjense toda esta ordenación que Dios habla sobre el día de reposo. Una de las cosas que hay, mientras estudiamos lo que son las ordenanzas de estatutos y decretos y mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel, debemos de tener un pleno entendimiento sobre lo que son leyes de ceremonia, leyes de adoración, y tenemos un sinfín de ordenanzas, pero nosotros tenemos que entender en cuáles son las que nosotros entramos y en cuáles no entramos. Entonces, una de las cosas que yo he dicho, que hay algunas cosas que se usan simplemente para manipular a la gente y hablar sobre diezmos de ofrendas y de primicias, y solamente eso se usa como para tener ganancias, pero no se está hablando realmente de todo lo que Dios está ordenando. Entonces simplemente es como vamos a estar diezmando, y es como vamos a comprar a Dios, y se trata de dinero, y no se trata de eso. Se trata de que guardemos los mandamientos y que entendamos que es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero eso lo vamos a entender cuando el Espíritu de Dios nos hable a nuestro corazón. ¿Y cómo vamos a oír al Espíritu de Dios? Si vamos a hacer lo que la Biblia dice, si vivimos una vida consagrada, una vida dedicada a Dios y con seriedad. Entonces vamos a ir más adelante y vamos a ver hasta el libro de vamos a ir al libro de Isaías. Porque la otra semana estuvimos viendo lo del libro de Nehemías. Pero ahora vamos a ir hasta el libro de Isaías, el capítulo 56, y vamos a comenzar en el verso 1. Y vamos a ver ahí sobre el día de reposo, y vamos a ver sobre los extranjeros. Para tener un mejor entendimiento sobre quiénes deben de guardar el día de reposo y quiénes no lo deben de guardar. Y vamos a ver allí en Isaías, en el capítulo 56, comenzando en el verso 1, lo que la palabra de Dios dice ahí. Y ahí dice, así dijo Yahweh, guardará derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano, dice, de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartaré totalmente de Yahweh,
de su pueblo, ni diga, dice el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así, dice, porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo, dice, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que dice, que el de hijos e hijas, nombre perfecto les daré, dice, que nunca perecerá. Y dice en el verso 6, dice ahí, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y vamos a detenernos aquí en este verso 7. Y dice ahí, dice que la casa de Dios será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjense, para todos los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este debate? De que, ¿para quién es el día de reposo? Él dice, para todos los extranjeros que quieran abrazar mi pacto, que quieran guardar mis mandamientos, que quieran abrazar mi día de reposo. Fíjense. Y no profanarlo. Y dice, en este verso 7, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, a juntarse sobre él a sus congregados. Fíjense. Si el pueblo de Israel, las 12 tribus, muchos de ellos están dispersados en todo el mundo, Dios los va a reunir otra vez y los va a congregar en su templo, en Jerusalén. ¿Y quiénes van a ir también ahí? Los extranjeros, nosotros. Fíjense. Entonces, vamos a tener ese entendimiento claro. Y cuando comenzamos esta enseñanza, vimos ahí esa profecía de Daniel y dice que surgiría un hombre que cambiaría este día. Una persona quien iba a cambiar el día de la adoración. Y ya vimos cuándo ocurrió. En el 321, el 7 de marzo. Fíjense. Y como comenté, por 4300 años se está guardando el día de reposo en todo el mundo. Y qué extraño que surgió un cambio. Vamos a ver en Isaías 58, en el verso 13. Isaías 58, verso 13, y ahí dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Y una de las cosas, yo les dije, vamos a llevarnos, yo los voy a tratar de llevar por todos los versos que hablan del día de reposo, para que vean la bendición que hay y lo que la palabra nos dice y nos habla y nos corrige. Porque aquí dice en este verso, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, y no andando en tus propios caminos, dice, ni buscando tu voluntad. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? ¿Por qué la gente dice, yo no tengo que guardar el día de reposo? Claramente él está diciendo, porque tú estás haciendo tu voluntad, porque tú estás siguiendo en tu propio camino, pero ese no es mi camino. Esa no es la ordenanza que yo he ordenado. Y la Biblia dice aquí bien claramente, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo.
¿Ves? Entonces, estamos aquí en la tierra y estaba yo comentando la noche pasada. ¿Cuántas personas piensan que la tierra es de ellos, que el mundo es de ellos? Y que no tienen ellos necesidad de creer en Dios y de darle gracias a Dios. ¿Cuántas personas creen así? ¿Cuántas personas creen? No debo ni de leer la Biblia. ¿Ah? No debo. ¿Cuántos creyentes hay también? Una lucha y una controversia del día de reposo. ¿Para quién es? ¿Quién lo tiene que guardar? Pero la Biblia dice aquí, Dios está diciendo a través del profeta Isaías y dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, porque es santificado y está bendecido, dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, pues, buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Dice ahí, en el verso 14 dice: entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Vamos a ver qué dice en Isaías 66, en el verso 23. Isaías 66, verso 23, y dice ahí, dice: y de mes en mes, dice, y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Dice, y de mes en mes, y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Fíjense, ¿quién ha dicho estas palabras? El Dios eterno, Yahweh. En estos días es cuando yo tengo esa comunión y ese encuentro con mi pueblo, en el día de reposo, no en el día primero. Ese fue un mandamiento y un decreto que fue decretado por un hombre, pero lo que ha dicho Dios, eso permanece para siempre. Vamos a ver, más adelante, vamos a ver ahí en Jeremías 17, verso 21. Ahí en Jeremías 17, verso 21 dice así: ha dicho Yahweh, guardarás vuestra vida, dice, guardados por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Dice, ni seguéis carga de vuestra casa en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santifica el día de reposo, dice, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Ves? Dice más adelante, en el verso 24, dice, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Yahweh, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Y vamos a ver, vamos a ir a Ezequiel, al capítulo 44, y vamos a comenzar en el verso 24. Ezequiel 44, verso 24. Y dice ahí, está más adelante, ¿no? Y dice ahí, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios, juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán
mis días de reposo. Ok, en esta parte hablando sobre lo que es el sacerdocio, hablando sobre los ancianos, hablando sobre los ministros que están ministrando en las congregaciones, y si cada ministro ha entendido cómo Dios los ha puesto. Aquí en esta parte dice, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, si quieren pueden leer todo el capítulo 44 de Ezequiel para que puedan entender sobre los mandamientos que Dios ha decretado a los que ha puesto como líderes en sus congregaciones. Y él dice, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Esta es una ordenanza simplemente para todos los ministros, y que ellos deben de juzgar y deben de conocer las leyes y deben de guardar los días solemnes que son del Dios eterno, Dios. Y ahora vamos a ir hasta el Nuevo Testamento, vamos a ir hasta Mateo, al capítulo 12, para ver qué es lo que nuestro Señor Yeshua está haciendo en los días de reposo. Para ver, y vamos a ver si en el Nuevo Testamento podemos encontrar que Yeshua, el Mesías, el Mashiach, él nos dice en alguna parte que el día ha sido modificado o ha sido cambiado al día primero. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en el capítulo 12 de Mateo y en el verso 6. Y allí en Mateo 12:6 dice así. Y dice ahí, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Quería que vieran que en Génesis dice que Dios santificó y bendijo el día y Él reposó en ese día. Y aquí en Mateo 12:6 dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, ¿por qué hay una lucha y por qué hay una pelea? Que es de los judíos, que es de Israel, y que no, el día de reposo es de Dios. Y vamos a ver en Mateo 28, en el verso 1, que es lo que dice ahí también, sobre el día de reposo. Mateo 28:1. Mateo 28:1 dice ahí, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y pónganse a ver aquí, estamos en el Nuevo Testamento, y bueno, estas mujeres están guardando el día de reposo, porque dice aquí, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Por qué no vinieron en el Shabbat? ¿Por qué no vinieron a ver qué había pasado? Y aquí dice, pasado el día de reposo vinieron al amanecer, porque estaban guardando el Shabbat. Vamos a ver lo que dice en Marcos 1:21. Vamos a ver en los 4 evangelios qué es lo que la palabra de Dios dice ahí sobre el día de reposo. Y dice ahí, en Marcos 2:27. Y dice ahí en Marcos 2:27, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fíjense aquí, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Quién es quien necesita descansar? Dios está pensando en nosotros. Fíjense, en que necesitamos un descanso. ¿Cuánta gente no respeta el día y quieren trabajar de noche y de día? ¿Y cuánta gente habla del estrés, de la depresión y de todo ese cansancio que se acumula en el cuerpo? Porque Dios dice, es que tienes que descansar, tienes que reposar. Y dice aquí,
también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y vamos a ver más adelante en Marcos 3, 1. Marcos 3:1, y dice ahí, otra vez entró Yeshua en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y le dijo, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Vamos a ver más adelante. Marcos 6:1. En Marcos 6:1 dice, salió Yeshua de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? Y no están también aquí con nosotros sus hermanas. Y se escandalizaban de él. Y aquí en esta parte, para que conozcamos un poco de biografía y veamos y conozcamos cuáles son los hermanos de Yeshua, del Mesías. Y aquí dice, ¿quiénes son sus hermanos? Y luego dice que también estaban sus hermanas. Fíjense. Hay muchas personas que hablan y dicen, que la Virgen María, pero no, la Virgen María tuvo a sus hijos que tiene aquí, también tenía hijas. Pero una de las cosas que yo quiero que se enfoquen es, dice aquí, salió Yeshua de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Fíjense, llegado el día de reposo, él comenzó a enseñar en el Shabbat. Él está enseñando en el Shabbat. Y si hubiera ocurrido un cambio que él hizo, entonces él hubiera comenzado a enseñar pues en el día primero. Es que yo quiero que veamos las escrituras para que vean qué día se le está enseñando. Y vimos el Viejo Testamento, estamos viendo el texto hebreo sobre lo que pasa en Isaías 56, y dice ahí, si los extranjeros quieren guardar mi día de reposo, pueden abrazarlo, lo pueden hacer. Vamos a ver más adelante, vamos a ir hasta Lucas, vamos a ver en Lucas 4, en el verso 16. Y dice ahí en Lucas 4, en el verso 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, dice, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Dice, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y les comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y quiero que vean, por ejemplo, cuando comenzamos a leer este capítulo, dice aquí, en el verso 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. ¿Cuál era la costumbre del Mesías? ¿Cuál era la costumbre de Mashiach? ¿En qué días él venía a la sinagoga? Día de reposo. Día de reposo. Y comenzó a enseñar. ¿Cómo tenía él de costumbre? No en el día primero.
Y vamos a ver más adelante. Ahí en esa misma parte vamos a ir al verso 31 del capítulo 4. En el verso 31 dice: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. Y vean aquí en este verso. Dice, descendió Yeshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Vamos a ir hasta el libro de los Hechos, al capítulo 13, en el verso 13. Y ya estamos por terminar. Y ahora quería que viéramos, porque yo les digo, todos debemos de estar analizando la palabra de Dios y debemos de estar estudiando sobre el día de reposo para que nadie nos cuente, para que nadie nos confunda. Y vamos a ver qué es lo que hace el apóstol Pablo, y si él es inspirado por Dios y por el Espíritu Santo, y en qué días él está enseñando. Si él está enseñando en el día primero o él está enseñando en el Shabbat. Y ahí en el verso 13 de este capítulo 13 dice, habiendo zarpado, dice, de Posfas, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía, dice, de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces Pablo, levantándose, dice, hecha señal de silencio, con la mano dijo. Al verso 42, solamente queríamos ver ahí sobre el día de reposo. Ahí en el mismo capítulo 13, en el verso 42, vamos a ver más adelante. Dice ahí, 13:42 dice. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y fíjense en este verso 42 del capítulo 13. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Pues, ya habían pasado casi como más de 60 años. Estábamos más o menos como, estamos más o menos como en ese tiempo del primer siglo. Y en ese tiempo, cuando el apóstol Pablo está enseñando, él está enseñando en el día de reposo, en el Shabbat. Y los gentiles están haciendo sus reuniones en el séptimo día. Porque dice que ellos llegaron y entraron a la sinagoga en un día de reposo, que en la sinagoga se había reunido la gente que iba a escuchar la ley, que era leída cada día de reposo. ¿Ves? Y vamos a ver más adelante. Y ahí en el verso 44 del mismo capítulo 13, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír, dice, la palabra de Dios. ¿Ves? El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Ves? Vamos a ver más adelante, capítulo 15 de los Hechos. Vamos a ir al verso 21. Dice ahí, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre.
Porque Moisés, desde tiempo antiguo, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, dice, donde es leído cada día de reposo. Fíjense en esta parte. Dice, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Ves? Vamos a ir a Hechos 16, verso 13. Y ahí dice. Capítulo 16, verso 13, y dice: y un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense, en un día de reposo, dice, y un día de reposo salimos fuera de la ciudad, dice, fuera de las puertas, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Fíjense, ¿en qué días se estaban reuniendo estas mujeres? Y ellas no estaban, no habían sido evangelizadas. Ellas no habían recibido el evangelio, pero ellas se están reuniendo en el día de reposo. Entonces Pablo y Bernabé, ellos están ahí en ese día de reposo y salieron, dice, en ese día, y fueron a ese lugar donde estas mujeres se reunían para hacer oraciones. Y ahí se les predicó el evangelio. Fíjense. Entonces estas mujeres, sin saber, pero ellas sí conocen del Viejo Testamento, entonces ellos están estudiando la palabra de Dios en el día de reposo, para que veamos en qué tiempos se están guardando el día de reposo. Vamos a ir a los Hechos 17 en el verso 1. Hechos 17. Dice ahí, verso 1. Pasados por Antifolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, este es el Mesías. ¿Ves en esta parte? ¿En qué días era en los que Pablo tenía estas discusiones? ¿Ves? Dice aquí, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Yeshua, que el Mesías, padeciese y resucitase de entre los muertos. Por 3 días de reposo. Vamos a ver en los Hechos, otra vez, 18 en el verso 1. Y ahí es donde vamos a terminar con esta enseñanza. Hechos 18 en el verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Dice, y persuadía a judíos y a griegos. Dice, y en esta parte yo quería que ustedes vieran
que el apóstol Pablo no está cerca de Jerusalén, no está en Israel. Dice que él estaba en Atenas. Y vamos a leer.